El mensaje del día de hoy, del día domingo, se llama determinación. Di conmigo en esta hora y en casa, por favor. Es necesario que mi vida tenga determinación. Vamos, dilo allí en casa. Es necesario que todo lo que yo emprenda tenga determinación. Es decir, que tú tengas no solamente el pensamiento, sino que tengas el anhelo de alcanzar, que tengas el deseo de conseguir, que pongas todo tu esfuerzo, coloques todo tu esfuerzo, todo tu pensamiento, todo lo que tienes en pro de alcanzar una meta. Levanta una mano allí en casa donde estás y dilo conmigo. Para alcanzar bendiciones, dilo conmigo, para alcanzar bendiciones, para alcanzar prosperidad, para alcanzar restauración, para alcanzar todo lo que Dios quiere entregarme, es necesario que haya determinación. Si alguien lo puede creer, yo lo invito a que ahí en casa diga amén. Si alguien lo puede creer, yo lo invito a que ahí en casa diga: es necesaria la determinación en mi vida para alcanzar lo que Dios quiere entregarme. Amén. Hoy, precisamente hoy estamos a 13 de septiembre. Hoy, de pronto, para los que no lo saben o no han entrado en fechas o en tiempos, hoy, hace 6 meses, exactamente hoy, hace 6 meses, el miedo a un enemigo silencioso y mortal nos encerró. No sé cuántos recuerden ese jueves 12 de marzo, hace 6 meses, cuando el presidente de la República apareció y en una conferencia, en una locución, llegó y dijo: a partir de mañana el país, a partir de mañana 13, es decir, hoy hace 6 meses, a partir de mañana el país va a entrar en un tiempo de cuarentena, de aislamiento obligatorio. Hace 6 meses estábamos recibiendo una noticia de no creer. Hoy hace 6 meses nos estábamos mirando de pronto aquí cara a cara, era un viernes, me acuerdo, era el viernes y decíamos: ¿por cuánto tiempo va a durar? El gobierno ha decretado 15 días, 40 días, de pronto vamos a salir de allí. Y hoy estamos 6 meses después, aún algunas ciudades metidas en ese aislamiento, estamos con demasiadas restricciones aún para poder reunirnos, para poder estar. Y el virus se sigue paseando entre nosotros, el virus que nos encerró, ese enemigo silencioso y mortal que nos ha encerrado. El enemigo llamado COVID-19 o coronavirus, hizo que el abrazarnos, hizo que el darnos la mano, hizo que el respirar al lado de otra persona se convirtieran en prácticas consideradas potencialmente mortales. Yo recuerdo que cuando recién esto comenzó, cuando empezó la pandemia, cuando todo se empezó a contagiar y íbamos aumentando y todos los días era un reporte tras reporte, tantos en España, tantos en Italia, tantos en no sé dónde, y todo iba creciendo. Cuando tú ibas por la calle, la gente no quería pasar a tu lado. La gente no quería saludarte. A la gente le daba miedo entrar a un ascensor con otra persona, porque la Organización Mundial de la Salud dijo que era a través de la saliva, a través del saludo, a través de un abrazo nos podíamos contagiar. Cambiamos las costumbres, ya no nos dábamos la mano, ya colocábamos el puñito, ya incluso hasta el codo, había gente que lo saludaba uno con el codo. Empresas importantes de mensajería y de venta internacional cambiaron el logo. Yo no sé si recuerdan una, no voy a decir el nombre porque no nos pagan, cuando nos paguen los mencionamos, una llamada Mercado Libre, era darse la mano, y ellos cambiaron el logo por el codito, por darse el codo. Y todo empezó a girar en torno a esto. Dejamos de abrazarnos, dejamos de saludarnos, dejamos de congregarnos, dejamos de trabajar, dejamos de enviar nuestros hijos al colegio, dejamos de ir a las universidades. Escóndanse, fue lo que gritaron en ese tiempo. Cierren las puertas y no salgan. Fue la premisa. Nos encerraron bajo un numeral que se llamaba numeral quédate en casa.
Ahora es numeral sálvese quien pueda. Antes era numeral quédate en casa. Y personas ilustres con haciendas y con fincas salían paseándose en su caballo y le decían a personas como tú y como yo, quédate en casa. Alguien con una hacienda de 1,000, 2,000 hectáreas, con fincas, con canchas, salían diciendo quédate en casa. Y nosotros los que tenemos 50, 40 metros, 20 metros, una habitación, decíamos, ¿cómo nos vamos a quedar en casa? ¿Cómo nos vamos a quedar en casa? Pero nos mantuvieron encerrados 6 meses. El miedo separó familias tanto como aquellos que estaban lejos y no pudieron volver, como aquellos que estaban cerca. Y cuando estuvieron en la casa juntos, se dieron cuenta de quién era su esposa. Se dieron cuenta de quién era su hijo. Se dieron cuenta de quiénes eran ellos mismos. El COVID o la enfermedad, el virus que llegó, nos mantuvo separados a algunos en otras ciudades. El virus se llevó risas de los niños que corrían por los parques se desocuparon, los parques estaban solos, no había nadie, no había quien jugara fútbol, los partidos de baloncesto, los partidos de todo se acabó. El miedo nos encerró, el miedo quitó las parejas de enamorados de los parques, toda esa manada de mentirosos que regalaban lunas, que regalaban estrellas, que regalaban cielo, se fueron, no había nadie ya en los parques. Pero aún así seguimos regalando lunas a través de Facebook, seguimos regalando lunas a través de WhatsApp. Pero eso, el virus causó todo esto en la gente. Para algunos el virus, no había hablado del virus en ninguna predicación. Siempre seguimos con nuestra tónica, de hablar de lo que Dios puede hacer. Pero hoy, desde que empezamos esta semana, el Señor ha puesto esta predicación en mi vida, en mi alma. Pero, y quiero hablarte de eso, quiero tocar ese tema. Y ya al final vas a ver a dónde te quiero llevar o a dónde Dios quiere llevarnos. Para algunos el virus retrasó algunos sueños. Para algunos el virus les quitó eso por lo que estaban luchando. Para algunos el virus frenó su viaje, frenó su ida a otro país, su escape a otra ciudad. Y ahora algunos piensan, yo como que estoy bien en esta ciudad. Yo como que ya no necesito viajar, porque aún si tú lo ves desde el punto de vista de Dios, te das cuenta que el virus frenó personas que iban a cometer equivocaciones. Noviazgos que se terminaron porque estaban a punto de casarse y resulta que se dieron cuenta que no era la persona. Que el noviazgo no era tan sólido como ellos creían, que la empresa no era tan sólida como que ellos pensaban. Algunos perdieron esos sueños, se fueron de su vida porque la enfermedad los frenó, cerró las fronteras y nos aisló bajo un ambiente de miedo. Las clínicas y los hospitales se convirtieron en un lugar de despedida, no en un lugar de transición para muchos. Porque cuando nosotros íbamos a esa clínica o a ese hospital, llevábamos a nuestro ser enfermo, a nuestro ser querido enfermo, y sabíamos que era transitorio, que lo volveríamos a ver mañana, que estaríamos allí un par de días y que luego estaríamos en casa. Pero este virus ha cambiado totalmente la visión y la perspectiva de las clínicas. Las clínicas se convirtieron en lugares de despedida para algunas familias. Familias que no tuvieron ese último abrazo. Familias que no tuvieron ese último beso. Eso fue un deseo no cumplido para muchos que vieron partir a sus seres queridos alejándose en una camilla para nunca volver. Y es cierto que aunque el gobierno o el sistema, la gente ha camuflado muchos muertos, muchas personas fallecidas con esta enfermedad, también es cierto que la enfermedad se ha llevado mucha gente. Hoy se cumplen 6 meses de pánico. Hoy se cumplen 6 meses de miedo, 6 meses de terror. Hoy se cumplen 6 meses de estadísticas en donde la charla al final de la tarde es ¿qué dijo la página? ¿Cuántos muertos hay hoy? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos recuperados? Todo empezó a girar durante 6 meses en torno al COVID, en torno al coronavirus. Los primeros muertos, y esto quiero hablarlo con demasiado tacto y con demasiado amor en el corazón. Los primeros muertos dolieron en el alma.
Y yo fui testigo de eso. Reunidos aquí en casa mirábamos 10 muertos y decíamos, pobre familia, pobre gente, ¿cómo estarán? Gente que no pudo entrar, gente que no pudo despedirse, que entraron con un ser vivo, con un ser humano y les entregaron una caja o una ánfora con cenizas. Y esos primeros muertos nos dolieron. Esos primeros muertos quebraron el alma, hicieron llorar a más de uno en las casas, preocuparon a más de uno en ciudades. No salgas, no te muevas. Pero, como todo, mi amado, nos acostumbramos. Nos acostumbramos a los muertos. 1, 10, 100, 50. Y así, hoy, mis amados, llevamos más de 22,000 personas muertas. Hablamos de todos los sectores en donde el virus causó tremendos daños. El virus cerró empresas. Aquí llegábamos y de pronto paseábamos por la ciudad en medio de los mercados de lo que estábamos entregando y decíamos, tal restaurante se cerró, tal lugar cerró, tal parte está cerrada en este instante. El virus cerró empresas, el virus cerró lugares reconocidos en las ciudades. Veíamos a los empresarios salir, estamos de aquí, ya no somos capaces, tenemos que cerrar. Vemos locales, cientos de locales vacíos por la ciudad, donde quedaron empresas reconocidas, lugares reconocidos, pero ahora están cerrados. Ahora en las conversaciones fue normal llegar a un punto y decir, ¿te acuerdas de tal lugar? Está cerrado. Y nos acostumbramos ya a ver los locales vacíos, a ver esos locales sin nada dentro. Uno tras otro van pasando en las calles los letreros de se arrienda. Eso pasa aquí en Bucaramanga. No sé si pase allá donde tú estás, pero aquí tú pasas por la zona céntrica o por la zona de cabecera, por la zona de Florida, que son los sitios más comerciales y de más afluente. Muchos locales cerrados, entras a centros comerciales que ya abrieron y locales por dentro están vacíos, están cerrados. Y nos preocupamos en ese momento. Ay, mira que cerró tal. Ay, mira que se fue tal. Pero hoy nos acostumbramos. Los letreros de se arrienda y se vende son hoy parte del panorama. Son hoy parte del diario vivir. Diga conmigo, lastimosamente, vamos, dígalo conmigo. Lastimosamente el ser humano es un ser de costumbre. Nos acostumbramos a los muertos, nos acostumbramos a los locales cerrados, nos acostumbramos a las empresas cerradas. Muchos en este tiempo llaman esta vida como la nueva normalidad. Y todo el mundo habla hoy en día de eso. La nueva normalidad, la nueva normalidad, la nueva normalidad. ¿Y cuál es la nueva normalidad? Es adaptarse. El adaptarse se ha convertido en el objetivo principal de muchas personas para no desaparecer, para no perder lo que con esfuerzo han construido por tantos años. Tú en este instante, yo soy, lo he dicho, soy asesor comercial de una empresa de transporte a nivel nacional. Y hemos visto desde nuestro punto de empleo, desde nuestro campo, cómo empresas de calzado, cómo fabricantes de calzado hoy venden zapatos y no los que fabrican. Venden zapatos que compran para revender. Empresas formadas que cambiaron su venta de confección para vender tapabocas. Empresas de belleza dedicadas a la manufactura de productos capilares hoy venden alcohol y gel antibacterial. Eso se convirtió en la nueva normalidad, en adaptarse, en tratar de aruñar lo que podemos para no perder lo que ya tenemos. Todos arduamente peleamos con uñas y dientes por mantener a flote la parte económica. ¿O a cuántos no les dio ese miedo cuando hablaron que se acabó el papel y la gente corría como loca? No sé para qué buscaban papel. Bueno, pues sí sé para qué, pero no sé para qué querían tanto. No sé para qué buscaban tanto papel. Y la gente se desesperaba por el arroz, se desesperaba por el aceite, por el chocolate. Y la gente corría para un lado y corría para otro, porque el miedo los hacía pensar en su casa,
en el mercado, en que mañana cuando llegaran a la plaza no había carne, que cuando llegaran al Fruver no habían verduras, que cuando llegaran a la tienda no había arroz, no había huevos, no había nada. Y ese miedo nos llevaba a pelear entre nosotros, a insultarnos entre nosotros, a maltratarnos entre nosotros, a señalar a aquel que pasaba con el canasto lleno y decíamos, ¿es que acaso ese no piensa en el otro? Esa nueva normalidad es la que estamos nosotros viviendo. Todos peleando por eso, porque era necesario mantener lo que teníamos y nos acostumbramos también a eso. Nos acostumbramos a la vida que hace 6 meses el miedo nos metió. Y la parte espiritual no se salva, claro que no. Hasta ahora he hablado de la parte económica, de la parte en familia, pero el Facebook se inundó de predicadores. Ayer hablaba con un pastor y entre los dos llegábamos a un punto en común. Cuando la pandemia empezó, el Facebook parecía la iglesia más grande del mundo. Todo el mundo predicaba. Todo el mundo, el Facebook se inundó de predicadores. Tú buscabas en la partecita del Facebook, que es el WhatsApp, el de los videos, y era iglesia tras iglesia, iglesia. Los comediantes se murieron, los youtubers se murieron, y solo era Pepito predica, Juanito predica, Sutanejo predica, la iglesia tal, ministerio tal, y dele, y eran todas las iglesias predicando. Todos sintieron en su ser el deber de predicar. Muchos de aquellos que predicaron durante estos momentos, nunca en su vida habían posteado una foto. Yo fui testigo de pastores que hablaban mal del Facebook, haciendo sus primeros pinitos con una cámara, saliendo a predicar. Y meses atrás, el Facebook era el enemigo número 1 de ellos. Y se despotricaban desde el altar en contra del Facebook, en contra de las redes sociales. Y después cuando los vieron, aleluya, el Facebook era el camino que Dios había puesto para ellos. Todos sintieron en su ser el deber de predicar. Muchos nunca habían compartido nada de Jesús. Solamente tenían el Facebook para hablar mal de los otros, para señalar a los otros pastores, para señalar a los apóstoles, para señalar a los cristianos. Y nunca habían compartido nada que tocara el espíritu de nadie, pero la pandemia los llevó a eso. El virus trajo un mover apocalíptico impresionante. Que la vacuna, que si Trump, que si Bill Gates, que si Putin, que si el uno, que si el otro. Todos hablaban de apocalipsis. Pastores organizaban eventos, cristianos organizaban reuniones por Zoom simplemente para debatir de quién era la vacuna y cuál era el anticristo en esa época. Y ese mover apocalíptico trajo muchos Jonases, o muchos Jonás, como sea el plural de Jonás. Muchos que salieron de Tarsis y llegaron a Nínive. ¿Qué hizo Jonás cuando llegó a Nínive? Llegó y dijo, el Señor dice que si no se arrepienten, desgraciado, los va a destruir. Y muchos utilizaron el canal de Facebook o de Instagram o de YouTube, el que hubieran utilizado, para decirle a la gente, arrepiéntanse. Muchos, el Mateo 28:19 que dice, id y predicad el evangelio, se convirtió en premisa para muchos y muchos se conectaron por miedo. Muchos en ese momento estaban corriendo por la calle. ¿Cuál es la iglesia más cercana? Y la iglesia estaba cerrada. ¿Cuál es el lugar para acercarme al Señor? Y el lugar estaba cerrado. Algunos me escribieron a mí, cuando abra me avisa que yo voy a ir. Y hablo de gente que estaba con Dios y gente que estaba sin Dios. Muchos empezaron con el miedo. Los que nunca habían sembrado aparecieron a ver si sembrando en ese instante iban a salvarse de la vacuna contra el COVID que traía el chip, que traía el no sé qué, que traía el no sé qué, y era la marca del diablo. Los que nunca cantaron aparecían cantando, haciendo TikTok con alabanzas cristianas. Muchos que nunca adoraron a Dios aparecían cantando. Muchos que nunca oraron aparecieron orando, porque el miedo apocalíptico llegó a sus vidas. Y muchos pastores salieron a hablar de avivamiento.
Muchos pastores salieron a decir que al final iban a existir iglesias llenas, iglesias avivadas, vidas cambiadas. Sembradores, muchos sembradores que iban a aceptar el reto, pero nos acostumbramos a la enfermedad. Nos acostumbramos al miedo, nos acostumbramos a no tener un lugar, nos acostumbramos a no estar sin Dios. Y la canción de Estanislao Marino, para los que no la conocen, búsquenla por favor, se llama La Gran Tribulación. Los que somos viejos en el Evangelio la hemos escuchado, y si no la he escuchado, búsquela. Búsquela. Esa canción para algunos se convirtió en un taladro en la conciencia. Y decían, ¿por qué no hablé, Señor? Si llegó la gran tribulación, ¿por qué no hablé, Señor? Si vienen algunos hasta vieron jinetes en el horizonte. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Señor, ¿por qué no dije nada donde estaba? ¿Por qué no le hablé a mi compañero de colegio? ¿Por qué no le hablé a mi compañero de trabajo, Señor? ¿Por qué, bendito Dios? ¿Qué estaba haciendo? Pero pasaron los días y nos acostumbramos. Pasaron los días y la nueva normalidad llegó a nosotros y nos acostumbramos. Nos acostumbramos porque nos dimos cuenta que no era el Apocalipsis. Nos acostumbramos porque nos dimos cuenta que no era la marca de la bestia, como muchos decían. Nos acostumbramos porque nos dimos cuenta que era un virus y que la humanidad tenía que aprender a vivir con ese virus. Nos acostumbramos. Pero si lo miramos desde la perspectiva y desde la óptica de Dios, podemos observar y podemos definir y llegar a un punto. El virus fue algo que vino a la tierra para sacudirla, para sacudir el planeta. Dice la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 9, verso 9. Escucha lo que dice Amós. Amós 9:9 dice lo siguiente: daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba, sin que caiga a tierra ni una sola piedra. Escucha lo que dice el Señor, por favor, tú que estás allí en casa. Daré la orden de zarandear al pueblo. Otra versión, esta versión que estoy leyendo, la Nueva Versión Internacional. Otra versión que es la Nueva Traducción Viviente dice: daré la orden de zarandear a las naciones. Y eso hizo el Señor a través de este virus. Zarandeó las naciones, zarandeó las familias, zarandeó las empresas, movió las bases de todos nosotros, movió las bases de los matrimonios, movió las bases de las empresas, movió las bases de las vidas, movió las bases de las iglesias. Todo fue movido, todo pasó por la criba de Dios. Y todo aquello, escucha lo que te voy a decir en esta hora, por favor. Todo aquello que no tenía un fundamento verdaderamente sólido para mantenerse, se quedó en la criba. Ya sea por miedo, ya sea por falta de fe, ya sea porque no era sólido, ya sea por la razón que sea. Pero todo aquello que no tuvo un fundamento claro. ¿Y cuál era el fundamento claro, mi amado? Jesucristo. Las empresas que no estaban fundamentadas se quedaron en el zarandeo. Los matrimonios se quedaron en el zarandeo. Las familias se quedaron. Las iglesias se quedaron. Y las vidas espirituales de muchos se quedaron mes tras mes. Algunos se bajaron del bus en marzo, otros en abril, otros en mayo, otros aguantaron hasta junio, otros resistieron hasta julio, otros sofocaron en agosto y otros empezando septiembre han cerrado, han fracasado, han muerto. Pero todo ¿por qué? Porque nos acostumbramos. Los que aparecían en Facebook ya no están. Aparecieron los youtubers otra vez. Los influencers están otra vez. Los predicadores desaparecieron. Los Jonás se devolvieron para Tarsis. Los Jonás se regresaron. Los apocalípticos, los cristianos apocalípticos están en sus cuevas nuevamente.
esperando el instante para salir a gritar: arrepiéntase, pecador, porque este sí es el apocalipsis. Están esperando a ver cuál Trump o cuál Putin o cuál dirigente aparece para decir: ese es. Mientras tanto están en sus cuevas llenándose de veneno, de dolor, de rabia, de resentimiento, escondidos solamente para lanzar la piedra sobre la gente. Allá están los apocalípticos, allá están los Jonás. Los que volvieron a cantar. Escucha lo que te voy a decir. Te lo hablo como pastor, te lo hablo como líder de una iglesia, como líder de un movimiento, de una revolución, como nos quieras llamar a Revenant Church. Los que volvieron a cantar en medio de la pandemia ya no están tampoco. Ya no cantan como ese 13 de marzo. Ya no cantan como ese 13 de abril. Los que volvieron a orar ya no están. No oraron más porque se acostumbraron. Porque el miedo ya no está. Porque se dieron cuenta que no era el apocalipsis. Porque se dieron cuenta que el virus no era tan malo al final de todo. Y muchos hasta nos atrevemos a decir, porque estoy en esa colada, que los 2 primeros meses de la enfermedad fue puro miedo lo que nos mantuvo encerrados, más no el virus. Y son 2 meses perdidos de nuestra vida en medio del miedo. Pero a muchos el miedo se les fue y volvieron a lo que eran. Los que empezaron a sembrar. Mira, nosotros empezamos, te voy a abrir el corazón, y es una tarde de abrir el corazón. Cuando nosotros empezamos en esta pandemia, la gente siguió sembrando. Y nosotros cogimos todo y lo sembramos porque somos una iglesia que es bendecida para bendecir. A medida que pasaron los días, las manos que se extendían fueron menos, cada día menos. Los que llamaron y sembraron se escondieron porque sabían que no era el apocalipsis, que ya no tenían que hacer más buenas obras ni ofrendar porque ya no, al fin y al cabo, no era Dios el que estaba viniendo. Y en todas las áreas pasó así. Los que se conectan a las transmisiones cada vez fueron menos. Los que estaban con nosotros aquí en Bucaramanga cada vez fueron menos. Por eso lo dije que días, estar con ustedes, la gente de Arauca, y con los que aún sobrevivimos aquí en Bucaramanga, ha sido la mejor diosidencia, la mejor parte de nuestra vida haberlos conocido. Y conocer que los que siguen allí conectados de acá de Bucaramanga, caminan con nosotros y creen con nosotros. Porque muchos el miedo se los llevó y los metió en la nueva normalidad. ¿Y cuál es la nueva normalidad de ellos? No tener iglesia, no tener a Dios, no tener nada en su corazón. Esa es la nueva normalidad de muchos. Gran parte de los que estaban tampoco están hoy. ¿Qué los ataba entonces a Dios? Me preguntaba yo. ¿Qué los mantenía cercanos a Dios? ¿El miedo tal vez? ¿El miedo a que Dios hiciera algo contra ellos? ¿El miedo a que Dios hiciera algo contra sus familias? ¿Qué los mantenía cerca a Dios en la iglesia? Tal vez los milagros algunos. Voy a la iglesia porque Dios me va a dar un milagro. Y si Dios no te lo entrega, entonces no vuelves a la iglesia. Tal vez los mantenían atados a Dios los panes. Tal vez los mantenían atados a Dios los peces. Alcanzar el sueño, recibir la bendición. ¿Qué mantenía atada mucha gente a Dios? Y la primera respuesta que se me viene a la mente y al corazón es que no era el amor. No era el amor por Él. No era. Porque cuando los templos se cerraron, muchos huyeron. Y no huyeron de la iglesia, huyeron de Dios. No huyeron del pastor, huyeron de Dios. Y muchos de los que se acercaron, cuando se dieron cuenta que no era tan terrible, volvieron y se fueron. Y hoy el ejército que queda, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, el ejército que queda hoy debe tomar una determinación, debe asumir una posición. El ejército que queda debe estar determinado a avanzar. Los sobrevivientes hoy, hace un tiempo yo prediqué un mensaje muy lindo que se llamó Sobrevivientes.
los sobrevivientes de hoy, de esta hora, de este tiempo, los que quedamos, los que estamos, somos los que debemos tomar una decisión. ¿Cuál es nuestra nueva normalidad? ¿Cuál es nuestra nueva vida? ¿En qué vas a invertir el tiempo de ahora en adelante? ¿Vas a seguir quejándote por lo que no tienes o vas a empezar a luchar por lo que te queda? ¿Cuál es tu nueva normalidad? No la que dice el gobierno, no la que dicen las alcaldías, la gobernación. ¿Cuál es tu nueva normalidad? De pronto estás alejado de Dios, es hora de volver. De pronto no predicabas el evangelio, es hora de predicar. De pronto no compartías, es hora de compartir. De pronto no dabas testimonio, es hora de dar testimonio. Libro de Josué, capítulo 24, verso 15, dice lo siguiente. Pero Josué 24:15, está hablando Josué en este instante. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan, digan conmigo, si a ustedes les parece mal, elijan, es tiempo de elegir. Si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Estoy leyendo Josué 24:15. Es hora de tomar una determinación. Es hora de tener claro qué es lo que vamos a hacer en esta nueva normalidad. ¿Cuál va a ser tu postura cuando la iglesia se abra? Nosotros estamos a punto de abrir las puertas físicas de Revenant. Es hora de que el remanente se prepare para avanzar nuevamente. Es hora de que recojamos lo que queda y volvamos a comenzar. Yo sé que hay muchas bajas, pero Dios está con nosotros. Y aquí es donde quería comentarte algo que dije al principio. Voy a hablar de algo esencial. Quiero que estés pendiente de lo que te voy a decir, como nunca has estado pendiente de nadie. Nosotros empezamos nuestra iglesia en un auditorio de un hotel hace más de un año. Cuando el presidente dio la orden de que podían abrir las iglesias, fuimos a buscar ese auditorio nuevamente, porque nosotros hoy ya queríamos estar funcionando como iglesia. Afortunada o desafortunadamente, el lugar que nos alquilaban, porque no nos habíamos metido en un local o en un lugar para nosotros establecernos, ese lugar lo cerraron. Inmediatamente, como iglesia, junto a Brian, Cristian, Román, Camila, mi esposa, todos el equipo de Revenant, empezamos a mirar a dónde vamos a funcionar. Inmediatamente también apareció un pensamiento, una duda en la cabeza. ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes van a llegar? Porque muchos hoy en su nueva normalidad no contemplan ir a la iglesia. No contemplan volver porque tienen miedo de contagiarse. Pero yo te hago una pregunta, tú que me estás viendo y sientes ese miedo. ¿No te da miedo cuando vas a la tienda? ¿No te da miedo cuando vas al supermercado? Porque me imagino que estás comiendo. Me imagino que estás preparando tu desayuno, tu almuerzo y tu comida. Y si no lo estás preparando porque tienes dinero, gloria a Dios, y eres bendecido y siempre mandas a preparar, ¿no te da miedo que el que está preparando tu comida esté enfermo? Pero aún así sigues comiendo. ¿No te da miedo que el mensajero que te trae el pedido esté contaminado y haya de pronto expulsado unas gotitas hermosas de saliva sobre la bolsa y cuando tú la toques te infectes? ¿No te da miedo? Pero sí te da miedo venir a la iglesia. No lo digo por la iglesia Revenant, porque hasta el momento
Ninguno me ha escrito, pastor, si usted abre, yo no vuelvo. Hablo de aquellos que están en otras iglesias y que tienen ese miedo. ¿O es que hemos dejado de comer? ¿O es que hemos dejado de alimentarnos? Muchos compran ropa, siguen comprando ropa, han comprado electrodomésticos en el día sin IVA. ¿No te dio miedo con la cajera que de dónde venía y la plata que estás recibiendo? ¿No te da miedo cuando vas al cajero y retiras el dinero si el dinero también viene contaminado? ¿No te da miedo acaso? Entonces, ¿por qué la nueva normalidad te hace tener miedo de venir a la iglesia? ¿Por qué la nueva normalidad te da el miedo? ¿No te da miedo irte para el cacique o irte para el centro comercial de tu pueblo, de tu ciudad, a comerte un helado y si te da miedo venir a compartir a la iglesia? ¿Cuál es la nueva normalidad que tienes en el corazón? ¿Cuál es la nueva normalidad que tienes en el alma? ¿Cuál es la nueva normalidad que tienes en el espíritu? ¿Cuáles son tus prioridades en esta hora? ¿Cuál es tu nueva normalidad? Hoy quiero que determines qué vas a hacer. Nosotros cuando esa duda llegó a nuestra mente, ¿y quiénes van a venir a la iglesia? Con mi esposa y con el equipo dijimos, si solamente llegamos nosotros somos suficientes para llegar ese día. Como dice una frase, somos los que estamos y estamos los que somos. Y Dios cada día se encargará de añadir a quienes tenga que añadir. Pero solo espero, mi amado, y solo quiero que uno de esos que esté ese día seas tú. Que uno de esos, cuando abramos las puertas, porque el Señor ha estado haciendo milagros maravillosos y ya estamos a un pelito de que el nuevo lugar de Revenant esté preparado, listo y con las puertas abiertas para recibirte. Estamos a esto, estamos como a 5 millones. Estamos a esto, de que la iglesia esté abierta. Y no nos asustan. Yo lo dije en el ayuno del sábado y en el devocional del viernes. 1 de octubre es un viernes. Domingo 3 de octubre, Revenant tendrá su primera reunión post pandemia. 3 de octubre. Dios lo ha dicho, Dios lo ha hablado y yo lo creo. Estamos trabajando para que esto funcione. Porque, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Dios poderoso. Yo y mi casa hemos tomado una determinación. Diga conmigo, determinación. Eso es lo que necesita tu vida. Eso es lo que necesita tu casa. Nosotros como equipo, como iglesia, como movimiento, como locura, como Revenant Church, hemos tomado la determinación de abrir. Obviamente con los protocolos, no estoy diciendo que no van a haber protocolos. Sí, todo lo que el gobierno exija lo colocaremos, pero abriremos porque no nos vamos a acostumbrar a estar encerrados. No nos vamos a acostumbrar a estar metidos. No nos vamos a acostumbrar a estar teniendo miedo porque ya nos acostumbramos a los muertos. Nos acostumbramos al cierre de empresas. Nos acostumbramos a que no hayan predicadores, pero no nos acostumbraremos a que la palabra de Dios no se siga predicando y que no haya un lugar en donde puedan ir a cantar, alabar y adorar al Dios poderoso. Si hay gente metida en un centro comercial, debe haber gente metida en una iglesia orando por esa ciudad. Si hay gente metida en una piscina de un hotel, si hay gente metida en un motel, en un hotel, debe haber gente metida en una iglesia clamando para que Dios haga milagros sobre la tierra. Yo no sé tú. Yo no sé tú. Pero mi casa y yo, y la gente de Revenant, los 12 locos que nos acompañan domingo a domingo, estaremos saltando y adorando a Dios. En vivo y en directo. Porque el virus existe, sí. Pero mi Dios también existe y es más poderoso.
Determinación, mis amados, determinación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27, verso 6, dice lo siguiente. Segundo libro de Crónicas 27, verso 6, dice: Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Diga conmigo en esta hora: este hombre llegó a ser poderoso porque se propuso. Diga conmigo, se determinó, tomó una determinación, tomó una decisión, se propuso obedecer al Señor su Dios. Diga conmigo, él se propuso, Josué se propuso, Jotán se propuso, Josué tuvo una determinación, Jotán tuvo una determinación. Y hoy necesito que tú tengas una determinación en tu vida para acercarte a Dios, para acercarte a su presencia, para que seas muestra de la bendición. Y hoy en este punto de celebración de la Santa Cena, en donde estamos celebrando, tienes que tomar una determinación. No te acostumbres a la pérdida. No te acostumbres a los muertos en tu casa. No te acostumbres a no ir a la iglesia. No te acostumbres a no orar. No te acostumbres a no ayunar. No te acostumbres a eso. No te acostumbres a no tener devocionales con Dios. No te acostumbres a eso. Toma una determinación en esta hora. Toma una posición, un lugar, una determinación en la batalla. Y empieza. Eres parte del ejército. Eres parte del remanente. Eres parte de los que aún resisten, sobreviven y viven. Josué determinó que su familia iba a servir. Jotán se determinó a obedecer. ¿A qué? ¿Qué determinación vas a tomar hoy? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál? ¿Te vas a acercar a Dios? ¿Vas a dejar la tomadera de pelo con Dios? Vas a dejar algo en esta hora. Vas a decirle: Señor, hoy siento que tengo que dejar esto. Tengo que dejar la mentira, la rabia, la inmundicia, la porquería, todo lo que pueda haber dentro de mí. Necesito dejarla. Si la determinación es correcta, los resultados son los correctos. Y por eso en esta Santa Cena, en este tiempo de Santa Cena, quiero que tomes una determinación. Lo de ir a la iglesia lo dejo a tu conciencia. ¿Cuál es tu nueva normalidad a partir de ahora? Pero 6 meses después yo creo que es suficiente. 6 meses después yo creo que es necesario empezar a impactar el mundo como nunca lo hemos impactado. Es necesario impactar la vida de alguien como nunca la has impactado. Bombardea su vida con amor, bombardea su vida con perdón, bombardea su vida con el poder del Espíritu Santo. Es hora de determinar bendecir a alguien. Es hora de determinar sembrar. Es hora de determinar creer. Es hora de determinar cómo vas a servir. ¿Cuál es tu nueva normalidad, mi amado? Y aunque suene a cliché y suene trillado, si la nueva vida que tienes o la nueva normalidad es idéntica a la que tenías, es porque el virus o el tiempo en miedo y en pandemia no te dejó nada porque te acostumbraste. Y quiero que para este momento, si tienes lista allí tu cena, si tienes listo allí tu jugo de uvas, de peras, de manzanas, de maracuyá, de lo que tengas. Esto va a sonar de pronto duro para algún corazón o alguna mente que piensa que es un lineamiento bíblico.
La Santa Cena fue el momento más sublime del Señor con sus amigos, con sus parceros del alma, con sus llaves, los que estaban ahí. Quiero que por favor sirvas el jugo en los vasos de las personas que tienes allí al lado en casa. Porque este es un momento sublime, un momento lindo de familia. Y quiero que puedas en esta hora levantar primero, sin tomar nada, levanta el vino, levanta el jugo y toma un pedazo de pan o toma el pan que tienes para partir. Quiero que puedas levantar los dos allí en casa y decirle: Señor, bendecimos estos elementos, bendecimos este jugo, bendecimos este vino que representa, que tipifica la sangre derramada en la cruz. Y bendecimos este pan que representa el cuerpo molido, maltratado, golpeado y desangrado que estuvo en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos que los bendigas en esta hora, Señor. Padre, recordamos ese momento lindo, sagrado y maravilloso que viviste al lado de tus discípulos, de aquellos que caminaban contigo y que estaban contigo. Y hoy, Señor, aquí en familia, estando con mis hijos, con mis hermanos, con mis primos, con quien estés ahí en casa, con mi esposa, con mi esposo, Señor, recordamos ese momento. Ese momento, Señor, en el que nos enseñaste que no viniste para ser servido, sino viniste para servir, bendito Dios. Cuando tus discípulos fueron testigos de cuán necesario es servir, bendito Dios. Y por eso en esta hora los bendecimos en el nombre de Jesús. Ahora quiero que por favor tomes, allí en tu mano derecha tomes el vino, tomes el jugo en esta hora y lo levantes al cielo. Y le digas: Señor Jesús, gracias Padre bueno por el sacrificio en la cruz. Gracias Señor porque esta sangre, Señor, este vino, este jugo, tipifica esa sangre, bendito Dios. La sangre derramada en la cruz del Calvario, bendito Dios. La sangre que nos salvó, la sangre que nos sanó, bendito Dios. Hoy, Padre bueno, antes de beber esta copa, bendito Dios, tomo la determinación de amarte, bendito Dios. Determino para mi vida servirte y que mi casa te va a servir, bendito Dios. Determino para mi vida que yo te voy a obedecer, amado Dios. Voy a obedecer más allá de mi pensamiento. Voy a obedecer más allá de mis fuerzas, bendito Dios. Te voy a obedecer a ti, Señor Jesús. Padre bueno, porque hoy hay una determinación importante en mi vida y esa es amarte, bendito Dios. Por eso, cuando bebamos de esta copa, quiero que mientras pasas este jugo, pasas ese vino, tengas una determinación en tu vida y le digas: Dios, a partir de hoy, esta es mi determinación. Voy a amarte, voy a entregarme, voy a avanzar, voy a creer. Eso que tú tienes que determinar en esta hora, con tu familia, con tus hijos, en tu empresa, en tu vida. Señor, te pedimos, Padre bueno, que hagas algo en nosotros. Padre, te damos gracias por la sangre derramada en la cruz. Señor, porque la sangre nos ha lavado, borra nuestras manchas y borra nuestros pecados. Te pedimos perdón por todas nuestras ofensas. Si hay odio, si hay rabias en nuestro corazón en contra del prójimo, Señor, quítala en esta hora. Haznos dignos de beber este vino, de beber este jugo, Señor. Y en tu nombre, Jesús, lo bebemos en esta hora. Beba de la copa, por favor. Dile al Señor: Padre, esta es mi determinación en esta hora. Esta es mi determinación en esta hora. Señor, a partir de ahora, bendito Dios, a partir de ahora, Señor, ayúdame a no acostumbrarme a la pobreza, a la escasez,
Ayúdame a no acostumbrarme al dolor, a la tristeza. Ayúdame a no acostumbrarme, Señor. Ayúdame a seguir adelante. Ahora yo te pido que levantes el pan en esta hora. El pan que tipifica su muerte en la cruz, que tipifica su cuerpo maltratado. Cada clavo atravesando su cuerpo fue por ti. Cada espina atravesando su cabeza fue por ti, fue por mí, fue por nosotros. Y Él no le importó entregarse a sí mismo por nosotros. Y por eso en esta hora, mientras masticas el pan, mientras muerdes cada bocado en esta tarde, así como Él tuvo esa determinación de avanzar hasta la cruz, yo quiero que puedas determinar algo para tu vida en este instante. Decirle, Señor, Padre bueno, dame esa fuerza que tú tuviste para no rendirme, para seguir avanzando. A pesar de lo que pueda pesar la cruz, a pesar de lo que puedan doler las heridas, a pesar de la sangre que estás perdiendo en el camino, nunca te rendiste, Señor, y así queremos, Señor, nunca rendirnos en esta hora. Padre, te damos gracias y comemos del pan en este instante. Señor, y creemos, bendito Dios y Padre Celestial, que tenemos una determinación en el alma, una determinación en el corazón, una determinación en el espíritu, para no rendirnos y para seguir avanzando, para seguir creyendo. Padre, te damos gracias por este tiempo de Santa Cena, por este tiempo, Padre bueno, que nos has permitido encontrarnos como familia, como amigos. Padre, ayúdanos a determinar obedecerte, ayúdanos a determinar avanzar contigo y avanzar en ti, Señor Jesús. Te doy gracias en esta hora por este momento, por este tiempo que hemos compartido como amigos, como familia, como parceros, bendito Dios. Te damos infinitas gracias, Señor. Alguien que allí en casa pueda decir amén. Alguien que allí en casa pueda gritar aleluya. Alguien que allí en casa pueda emocionarse y creer que Dios tiene cosas grandes, que Dios tiene cosas maravillosas y que Él ha determinado bendecirnos también, que Él ha determinado llenar nuestra vida de gloria y de poder. Vamos, emociones si hay en casa, emociones en esta hora. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas tendrá repercusión de bendición para tu vida. Declaro en esta hora, levanta tu mano allí en casa. Declaro en esta hora para ti y para tu vida que todo te va a salir bien, que tendrás bendición, que tu entrada, que tu salida, que tu caminar estará marcado por el poder, la bendición y la gloria de Dios. Si tú lo puedes creer ahí en casa, di conmigo amén. Y si tú necesitas en este instante reconciliarte con Dios, volver con Dios o acercarte a Él, es la primera vez que estás allí conectado, que estás allí conectada, quiero que hagas esta sencilla oración conmigo, por favor. Que puedas cerrar tus ojos y decirle, Señor Jesús, hoy te pido, Padre bueno, que perdones todas mis fallas y todos mis pecados. Que puedas, Padre amado, escribir mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás, Señor. Hoy te acepto, hoy te recibo como mi compañero de vida, como mi Salvador, como mi Padre, como mi amigo. Y prometo, Señor, estar contigo siempre, Padre bueno, en las buenas y en las malas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.